Pues ya estamos aquí, 16 minutos pasan de las 4 de la tarde. Arrancamos con esta completa tarde de jueves en donde os hemos dicho que una de las cosas que íbamos a hacer es hablar de seguridad vial. En concreto, vamos a hablar también sobre la circulación en glorietas y rotondas y para ello tenemos de aquí con nosotros a Laura Morón. Bueno, Laura, bienvenida. Muchas gracias. Iba a decir especialista en circulación. Bueno, desde luego, yo creo que las dudas que hay alrededor del tema de cómo circular correctamente por una rotonda o por una glorieta son muchísimas, pero es que es uno de los puntos en donde más accidentes con víctimas se producen a lo largo de los años. Sí, la verdad es que es un tema recurrente. La verdad que parece muy fácil y bueno, realmente es muy fácil. Yo te diría que de modo muy sencillo, la circulación en glorietas es exactamente la misma que en una carretera normal. Entonces, ¿de dónde vienen todas esas dudas? Porque yo te decía, realmente dependiendo de la salida que vayas a tomar, bueno, ahora vamos a empezar a verlo, ¿deberías de circular por un carril o por el otro o depende de por cuál vengas ya? Mira, yo creo que lo más fácil, yo te he dicho, la circulación en glorietas al final es como circular por una carretera normal, solo que en lugar de ir en línea recta nos la han hecho un círculo. Con lo cual, si yo te pregunto, en una carretera normal, ¿tú por qué carril circulas? Por el derecho, ¿no? Por el derecho, a no ser que vayas a adelantar. Eso es. Entonces, si vas a adelantar, circulas por el izquierdo. Pues aquí es lo mismo. Como norma general, circularemos por el derecho y si necesito adelantar, circulo por el izquierdo. Pero claro, si yo voy a adelantar, tengo que cumplir con unas cosas para hacer ese adelantamiento de manera correcta, ¿no? Tendré que indicar para entrar, indicar para salir, entonces, bueno, pues hay que cumplir esas cosas, pero ya está. ¿Por qué hay tantos accidentes en las rotondas? Porque es uno de esos puntos complicados, uno de los puntos negros dentro de las ciudades, si supuestamente se ponen para aliviar circulación o para facilitar la circulación, sin embargo, siempre se convierten en puntos problemáticos. Sí, la verdad es que las glorietas es una manera sencilla de poder regular un poco el tráfico en cruces que de normal son peligrosos y hacerlos más fáciles. Pero claro, también es verdad que hay muchas veces a lo mejor el conductor pues, se lía con que si la prioridad es de la derecha, si no, en una glorieta nos tenemos que olvidar de eso de que la prioridad es de la derecha. Bueno, os he puesto ahí una imagen, ahora creo que no está saliendo, con diferentes trayectorias y demás de cómo hay que salir, cómo hay que entrar, dependiendo del número de carriles. Yo creo que fundamentalmente esa es la imagen, sí, ahí hay como diferentes situaciones. Entonces yo creo que fundamentalmente el problema, si tú en Soria piensas en glorietas en las que suele hacerse mal la conducción, pues yo me viene a la cabeza así rápidamente la del Caballo Blanco, la del polígono donde está la Renault y bueno, pues... La de la Fuente es complicada porque te vas al parking también. Sí, pero bueno, la de la Fuente al final es un carril, o sea que es que ahí ni siquiera te tienes que preocupar de adelantar. Ya, como está la parada de autobuses, está la entrada al parking, entonces yo creo que es verdad que hay muchas veces, aunque sea un carril, se hacen medio dos en lo que te incorporas y ahí yo he tenido problemas en esa rotonda. algún pitido me han dado, algún pitido, sí, ahí me he llevado. Pues en esa, no sé, yo en esa no, aparte, a ver, sí que es cierto que en esa, por ejemplo, nosotros tenemos más problema con los vehículos pesados porque el carril a lo mejor es un poco más estrecho, ¿no? Entonces, pues bueno, pues a lo mejor a la hora de hacer los giros y demás con los camiones, con el tráiler, cuando vamos dando clase, pues se puede complicar un poco más, ¿no? Pero lo que es la circulación para un coche en esa en concreta, no creo. Yo quizá te digo más, fíjate, dentro de ciudad, la glorieta que está entre la estación de autobuses y la salida al polígono, donde está la ciudad de Soria, esa glorieta, bueno, ahí hay accidentes, o bueno, golpes o frenazos o sustos, cada 2×3, porque está como un poco desplazada, entonces la gente que viene de la zona de la estación de autobuses, que va como hacia el hospital, piensa que son 2 carriles y que siguen 2 carriles rectos de frente. Entonces, el que va por la izquierda se piensa que cuando entra en la glorieta no está en una glorieta y que sigue por el carril de frente todo recto. Y claro, tú dentro de una glorieta, para salir, no te puedes cruzar al carril derecho si viene un coche sin señalizar y sin nada. Claro, eso hay que respetarlo. ¿Qué dice el código exactamente? ¿Qué enseñáis en las autoescuelas cuando enseñáis a la gente que se saca el carnet por primera vez sobre cómo se debe circular en una rotonda? Y vamos a volver a ver la imagen del principio porque ahí veíamos lo que no se debía hacer o uno de los errores, ¿no?, que muchas veces nosotros cometemos y lo que sí se debe hacer. ¿Cómo se lo enseñáis? Pues mira, lo primero, si quieres, podemos separar lo que es la circulación en 3 pasos, ¿no? El llegar a la glorieta, el aproximarse a ella, el circular dentro de ella y la salida. Cuando yo voy a llegar a una glorieta,
lo que tengo que pensar es que la norma en una glorieta dice que el que va por dentro tiene prioridad sobre el que se va a incorporar. Con lo cual, si yo llego a una glorieta, tengo que ceder el paso a los que ya están dentro. Yo no me puedo meter si hay vehículos que están circulando por dentro hasta que yo no vea que hay un hueco lo suficientemente grande como para que a mí me dé tiempo a meterme en la glorieta sin que nadie tenga que frenar. O sea, eso es lo primero. La velocidad a la que llego, el mirar muy bien hacia la izquierda, porque en teoría de la derecha no pueden venir. La circulación en las glorietas es giratoria, que también es otra. En la glorieta del Caballo Blanco nos hemos encontrado más de una y más de dos veces a coches que venían en sentido contrario, que dices, bueno, eso sí que ya llega a ser complicado, que dices, si es que te orienta ya la circulación a salir hacia la derecha, pues aún así hay gente que va en sentido contrario. Salida, claro. O sea, que eso ya es un problema serio de base. Pero bueno, cuando llegamos a la glorieta tenemos un CEDA, entonces yo ahí lo que tengo que hacer es ceder el paso a los que están circulando por dentro. Si yo entro por dos carriles, a todos carriles de entrada, ¿por cuál tengo que entrar? Pues como hemos dicho antes, como norma general, si el derecho está vacío, entraré por el derecho. Si el derecho está lleno y quiero entrar por el izquierdo, vale, no hay problema. Pero claro, si yo estoy en el carril izquierdo, cuando quiera coger la salida correspondiente, yo no puedo cruzarme desde el izquierdo hasta la salida sin señalizar, sin mirar y haciendo que pasen que paren los del carril derecho. Los del carril derecho van por su carril, no me puedo cruzar a ellos. Yo tengo una duda. Dime. No sé, porque esto yo lo he visto muchas veces. Nos ponemos en lo que es el circuito rosa que tenemos aquí marcado. El rosa. Claro, tú imagínate que estás aquí pues porque aquí hay otro coche. Sí. Entonces tú te pones en el carril de dentro, que diríamos, y entonces tu única opción ya es ir por dentro por la rotonda. A lo mejor tú quieres salir por esta de aquí. Sí. O a lo mejor tú quieres salir por esta de aquí. Sí. ¿Dónde deberías de incorporarte al otro carril? ¿O qué tienes que hacer para luego poder incorporarte? O directamente es que a lo mejor este carril no debería de existir en las rotondas y solo debería de existir el de fuera. Pues volvemos a lo del principio. Por ese carril estás adelantando, ¿vale? Tú piensas que estás adelantando. Entonces, ¿dónde tienes que ir cambiándote de carril? Pues depende de la situación del momento, depende del tráfico que haya. Si hay mucho tráfico, igual ese no es el carril idóneo para colocarse si luego quieres coger una salida, dependiendo de la salida, ¿no? Del tráfico que haya, pero tú tienes que pensar que en el momento en el que te vayas a salir, antes de salirte, tienes que prever que te tienes que cambiar de carril a la derecha. Desde la izquierda no te puedes salir directamente, entonces tienes que hacer esos cambios progresivamente cuando veas que la circulación en ese carril te permite hacerlo. O sea, si tú quieres hacer lo que va a hacer el coche rosa y hay poco tráfico, pues lo podrás hacer sin ningún problema. Pero claro, si hay mucho tráfico, igual tienes que dar 5 vueltas a la glorieta hasta que consigas salirte. Hasta que puedas salir, porque no sería seguro, también depende del tráfico que hubiera, hacer el cambio de carril o pararse a Es que esperar. pararte. Eso en la vida, ¿no? Pararte en principio no, o sea, deberías seguir. Si tú o sea, vas por- ceder el paso tampoco, me Si refiero. tú vas por el carril izquierdo y tú te quieres salir y ves que hay coches, pues bueno, aquí en Soria tampoco es que haya demasiado tráfico, entonces hay gente que dice, bueno, pues voy un poquito más despacio, dejo pasar al que justo va por mi derecha y en cuanto haya un hueco me meto, vale. Pero es que eso no deja de ser un adelantamiento, entonces un adelantamiento tú lo finalizas cuando ves que tienes hueco para finalizar, con lo cual tenemos que hacerlo de manera segura. Lo que yo no puedo hacer es, pues eso, cruzada de 2 carriles y directamente a la salida. El que va por dentro, en esa cruzada que estamos hablando, ¿no? De que te cruzas 2 carriles, es el que paga el golpe, está clarísimo. Bueno, está clarísimo, muchas veces es difícil determinar, o estamos acostumbrados a ver mucha problemática pues cuando hay un golpe en una rotonda de quién ha tenido la culpa, quién no, es que yo he puesto el intermitente, pero tú has venido, pero yo salía, pero yo voy por fuera. O sea, eso luego realmente, ¿cómo se penaliza también esto en el carnet de conducir? Si en el examen hicieras esto y cruzaras... El suspenso clarísimo. ¿Eso es suspenso? Hombre, claro. Fíjate. A ver, para poder cambiarte de carril, lo primero tienes que ver que en ese carril te puedes meter con seguridad, tanto para entrar al derecho como al izquierdo. O sea, me refiero, al final, tú estás haciendo un cambio de carril. Para hacer un cambio de carril tienes que poner el intermitente lo primero, que en Soria he de decir que hay veces que pecamos un poco de poner mal o tarde o pronto, no sé, los intermitentes. Es verdad, hay veces que estás en una glorieta esperando para entrar y la gente ves que se está saliendo por la salida anterior y dices, pues es que no ha puesto nadie el intermitente. Sí. Si los conductores no ponemos el intermitente, no estamos avisando al de la siguiente salida, oye, que ya puedes entrar, que es que yo lo dejo libre y que me salgo por aquí. Es verdad. O gente que cuando viene me voy con a salir, cuando me voy a salir, Sí. si justo pongo el intermitente, cuando ya estoy girando con el volante, no estoy avisando. Y tampoco si yo pongo el intermitente 3 salidas antes de la que voy a coger,
el Claro. resto se pensarán que me voy a salir por la siguiente, no por 3 salidas después. Que Entonces, no claro, por esas ponerlo cosas... antes es mejor, ¿no? Muchas veces que dices, venga, No, yo no, voy a claro, señalizar claro, ya. pero es que señalizas, pues eso, 3 salidas antes y entonces no estás señalizando correctamente. Has dicho otra cosa que yo creo que es uno de los falsos mitos que hemos escuchado toda la vida, que es el tema de el de la derecha tiene prioridad o hay que cederle el paso al de la derecha. ¿Esto en qué casos sí y en qué casos no? ¿Es más en cruces o en intersecciones de carreteras o esto ya no existe, lo de siempre tiene prioridad el de la derecha? Sí, a ver, o sea, el tema de las prioridades se supone que, bueno, pues hay una norma, ¿no? de a quién le hago caso primero, pues primero estarán los agentes, luego, o sea, hay un orden, ¿no? Entonces, cuando no hay señalización, o imagínate que los semáforos se rompen y no hay otro tipo de señalización horizontal o señales verticales o lo que sea, pues cuando no hay señalización la prioridad es del que viene por la derecha. Pero en las glorietas no se aplica esa norma, la prioridad es del de dentro, para el que está fuera la prioridad es del de dentro. Cuando voy circulando por dentro, al final son 2 carriles o los que haya, y si yo me tengo que cambiar de carril, tendré que respetar a los vehículos que estén circulando por ese carril al que yo me quiero incorporar, y para salirnos debemos hacerlo desde el carril derecho, con lo cual yo tengo que buscar en algún momento ese carril derecho, sea antes, sea más tarde, dependiendo de la salida por la que vaya a coger, dependiendo del tráfico que haya. Con lo cual, lo más seguro para que no tener problemas de tener que dar 4 vueltas es hacer las glorietas por el carril derecho. O sea, ese es el consejo al final, ¿no? Nosotros en la autoescuela, claro, pues al final el alumno pues también va más despacio y tal, pues carril derecho. Pero claro, también es verdad que si tú vas a coger la última salida y ves que a lo mejor puedes hacerlo adelantando por el carril izquierdo, pues no hay ningún problema. Siempre y cuando después, lo que hemos dicho, respetes esa forma de salir correctamente sin poner en peligro la circulación del resto, claro. Bueno, pues yo creo que más o menos está claro. Lo que pasa que es verdad que una cosa que a priori parece sencilla, luego lo hablábamos y veíamos ahí el dato. Hay muchísimos accidentes en rotondas. Puede parecer además que en una rotonda no se circula muy rápido y que no va a ser un golpe muy rápido, pero nos dabas precisamente datos de accidentes con víctimas. O sea, sí se pueden producir realmente accidentes graves. Sí, sí, claro. Y luego también, bueno, pues el tema de la velocidad. Hay conductores profesionales, tú imagínate un tráiler, pues como cojas una glorieta con un poco más de velocidad, hay accidentes de vuelcos en glorietas que se puede desprender la carga, que puede afectar a otro tipo de vehículos, pero sobre todo el accidente más común es ese del haberse cruzado varios carriles sin respetar al vehículo que circulaba por ese carril, ese es el más común. Bueno, pues ahí tenéis el consejo, ¿eh? Lo mejor, y para que no haya dudas, por el carril de fuera, y cuando llegue tu salida señalizas y ya está. Y si tienes que ir un poco más despacito, pues un poco más despacio. Ya, bueno, pero tampoco es cuestión de preparar atascos. O sea, me refiero que al final la glorieta se hace también para, pues, para que fluya, ¿no?, esa circulación. Entonces, si todo el mundo va por el derecho, ¿para qué queremos el izquierdo? El izquierdo hay que utilizarlo cuando se necesite, sin problema, pero tenemos que saber las condiciones de utilizar ese carril izquierdo. ¿Qué pasa en las rotondas muchas veces? Pues que si estás en una ciudad que no conoces o una rotonda de una salida que no conoces, que tienes que ir mirando, que lo típico de ¿por qué salida es? Y que vas ahí mirando los carteles, y eso es un peligro también muchas veces, ¿no? El ir ahí es por esta, no es por la siguiente, y das un frenazo y luego sigues, eso es lo peor. Claro, pero eso ya influye en esos reflejos que tú tengas, en esa capacidad de anticipación, quizá en preparar un poco la ruta antes de salir de casa, ¿no? Muy importante. Es importante saber dónde voy y las señales, pues por mucho que llevemos a veces el GPS, que claro, hay veces que vas mirando y dices, ay no, por aquí, por allí, por allí, pero bueno, tú tienes que saber un poco también hacia dónde ir. Y sobre todo, bueno, pues no pasa nada, si en una glorieta no consigues salir por la salida, sabemos que la glorieta da la vuelta, ¿no? Claro que puedes pues dar das ahí otra vuelta, otras 2 de publicidad y ya está, no pasa nada. Que no es lo mismo saltarse una salida en una autovía o en una autopista que en una glorieta, que es verdad que lo tienes No, más claro. sencillo, que te puedes poner ahí Claro, a... siempre es mejor dar 2 vueltas y al final colocarse bien y coger la salida correcta que no cruzarte de malas maneras sin señalizar y llevándote por delante al resto de vehículos, cosa que no debemos hacer. Dentro de las rotondas, ¿hay vehículos que tengan prioridad sobre otros o no? No. Nada, ¿no? O sea, seas una moto, seas un camión, seas un coche, es absolutamente lo mismo, ¿no? Porque las motos muchas veces también hacen la de meterse por dentro, que como van más rápido y tal, y luego se cruzan y a veces... Sí, pero bueno, al final la forma, o sea, el reglamento es igual para la moto que para el coche que para el camión, o sea, en ese sentido no. Sí que es verdad que bueno, pues luego hay veces, pero es lo mismo que las motos. Cuando estás en un semáforo y de repente viene una moto zigzagueando y se pone en paralelo y delante y no sé qué, ¿eso está bien hecho? Pues no, la moto tiene que ir detrás del coche o delante del coche si es que iba delante antes,
pero lo que no puede ser es ir, pues eso, cruzándose por donde no debe. Sin embargo, eso lo vemos todos los días. ¿Qué tipo de sanción tiene, por ejemplo, eso en caso de que te vea la policía o en caso de que te quieran multar? Porque yo creo que es una de esas cosas que no se multa casi. Bueno, yo creo que sí, sí se multa. Y de hecho, hay muchas de esas circulaciones, llamémoslo así, en tema de bicicletas. Yo lo digo siempre en todos los cursos, y yo también voy en bici a veces, ¿no? Y está, o sea, lo del 1,5 metros, desde luego que hay que respetarlo, el tema de la distancia de seguridad, y estoy totalmente a favor y totalmente de acuerdo. Pero también es verdad que cuando voy en bici también tengo que cumplir las normas. No solamente puedo exigir que me respeten el 1,5 metros, no me puedo meter por una calle en dirección prohibida porque voy en bici. Es que tengo que circular igual que el coche, ¿no? Entonces, bueno, pues las normas están para todos. Lo he dicho muchas veces en muchos de bici, programas. Supongo que también de patinete, que se está poniendo muy de moda. Efectivamente, lo mismo. Que los patinetes también, pues voy un cacho por la acera, luego voy un cacho por aquí, luego adelanto. Efectivamente. Además es que esto lo hablamos una vez ya, que dijimos, ¿y es exigible una formación para los conductores de los patinetes? Y la verdad es que no. Y claro, y luego te planteas, ¿y debería serlo? Pues yo creo que sí. Claro. Porque claro, al final, ¿cómo vas a respetar las normas si nadie te las ha contado? Si no sabes cuáles son, si un patinete lo puede llevar cualquiera y nunca se ha leído un libro, nunca le han explicado cómo se circula, tiene que haber al menos un básico, ¿no?, para poder circular, porque no neguemos que tienen que cumplir las mismas normas que con el coche. Es verdad. Eso yo creo que llegará, fíjate, que cuando esto vaya creciendo, que ya hay ciudades en las que lo de los patinetes se les ha ido de las manos, yo creo que se tendrá que regular de alguna manera. Y bueno, ya continuaremos hablando también de normativa, porque creo que se vienen cambios en la normativa y que está habiendo polémicas, y en el siguiente programa también te preguntaremos por algunas dudas que están comenzando a surgir. No sé si nos quieres dar una pinceladilla sobre esto, porque sé que está habiendo ya polémica desde hoy. Sí, bueno, a ver, lo dije en el programa anterior, que se avecinan cambios, ¿no?, de aquí a final de año, pero ahora mismo es un tema que está en negociación política, en negociación, entonces, bueno, pues tampoco quiero hablar mucho de ello porque, más que nada porque es tontería hablar de algo que luego a lo mejor no se llega a publicar y al final creas confusión en la gente, en la ciudadanía, que no tiene sentido. Entonces, oye, pues, cuando se publique hablaremos de lo que se haya publicado, cómo afecta y qué es lo que tenemos que hacer. Oye, pues importante que sepáis que muchas de esas cosas todavía no están en vigor, aunque ya se esté hablando de ellas o se estén haciendo eco de ellas los medios de comunicación, y que bueno, aquí resolveremos también todas esas dudas. Bueno, en la Autoescuela Morón supongo que continuáis con todos esos cursos de formación profesional que estabais haciendo. No sé si ahora mismo cuál es un poco el más grande o el más importante de los que estáis haciendo, porque también ibais a hacer formación específica para profesionales, pero ahí estáis, que todos los meses son de mucho trabajo para vosotros. Al final, cuando no es una cosa, es otra, siempre estamos liados, ¿no? Pues sí, además yo quiero ahora recalcar que justo estamos ahora en el momento en el que se han publicado las subvenciones para todos los conductores profesionales que quieran sacarse los carnés profesionales. Hay diferentes tipos de subvenciones, hay subvenciones que las solicita el alumno, esa subvención famosa que se publicó por parte de la Junta de Castilla y León, que iba a dar 100.000 euros para que conductores profesionales se sacasen el carné. Bueno, pues ahora es cuando esos conductores tienen que solicitar esa subvención. Tienen de plazo este mes hasta el 29 de octubre y la tiene que solicitar el alumno. Solo hay 3 plazas para Soria, o sea que fíjate, de esos 100.000 euros que dices, va a haber un montón, 3. 3 plazas. Pero bueno, menos es nada, así que se ha hecho un reparto por provincias a nivel de toda Castilla y León y a Soria le han tocado 3. Y luego, pues bueno, hay otros cursos subvencionados para trabajadores, para desempleados, que ahí ya son cursos que nos conceden al centro de formación y que el alumno puede venir a apuntarse para, pues eso, aprovechar para sacarse el carnet de tráiler, el CAP, mercancías peligrosas. Son cursos que llevan prácticas en empresas, o sea que son cursos que después la gran mayoría del que quiere trabajar se queda en la empresa incluso donde ha podido hacer las prácticas. O sea que quien esté pensando o quien a lo mejor esté desempleado y ahora esté buscando la forma de poder volver a buscar trabajo, es un buen momento ahora de poder empezar con estos cursos y buscar otra opción. Está claro. Oye, y está fenomenal además que haya también pues esa parte, bueno, esa subvención para que se puedan hacer esos cursos, pues precisamente para la gente que a lo mejor estará un poco en un momento de impaso que quiera cambiar. Oye, Laura, pues muchísimas gracias como siempre. Ahí me ha quedado bastante claro lo de las rotondas y nada más verte te he dicho, yo tengo algunas dudas, ¿eh? Y mira, es que es cierto que hay cosas que hacemos y que no se deben hacer y que no hayas tenido un accidente nunca no quiere decir que lo estés haciendo bien, ¿no? Porque muchas veces bueno, pues tomamos como normales algunas cosas que no lo son en circulación, así que muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Bueno,